ahora ya vamos a entrar en el mundo de la inteligencia artificial, de una manera pues más relajada. Sí os voy a pedir en que en cualquier momento, si tenéis alguna duda, por el chat, por favor, indicarlo. Tenemos a Abel Cano ahí preparado para las que, pues todas las que él pueda responder, las responderá en el momento. Y si hay alguna que considera importante, pues nos lo va a decir para que así lo expliquemos a todos. Es decir, que desde ese punto de vista os aconsejo, por favor, que lo utilicéis. Bueno, pues, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues bueno, es la ciencia de entrenar a las máquinas para realizar las tareas humanas. No significa que estamos hablando de un robot que nos va a servir, no sé, una bebida o la comida. No, eso también, pero no. Es decir, una empresa no va a ese nivel, ¿no? Es decir, lo que necesitamos es, pues, primero, entrenar a las máquinas para realizar algo que nosotros hacemos. Por ejemplo, pues la predicción de compra en todas las empresas, pues se sientan los señores de compras y empiezan a ver pues qué han comprado el año pasado, cómo está el mercado, qué información relevante hay, si van a subir los precios o no, si el cambio del dólar sube o baja. Pues todo eso es lo que nos permite después realizar una compra. Bueno, pues es la ciencia, la inteligencia artificial para entrenar a la máquina para que realices estas compras, entre comillas. Y al fin y al cabo tiene 4 conceptos importantes. Por un lado, percibir. Es decir, la máquina necesita enterarse de algo. Para lo cual, pues bueno, hay desarrollos y nosotros mismos estamos también desarrollando ya el lenguaje natural para que el lenguaje entre la máquina y la persona se asemeje lo máximo posible y entonces que la máquina pues pueda entender de una manera más fácil, ¿no? Porque si no, pues nos pasa de que para que la máquina se entere de algo, pues tiene que venir un desarrollador, hacer un programa, una aplicación, y entonces pues con esa aplicación nos va a dar ese servicio. Maravilloso sería decirle a la máquina, dame las ventas del año pasado, 2018, y las que voy a tener en el 2020. Y que ella automáticamente hiciera su sentencia y apareciera la información, el resultado de ello. Bueno, estamos en ello, esa es la verdad. Es decir, hay ya mucho movimiento en este campo, hay muchas empresas que estamos ya invirtiendo, pero aún no es una realidad consumada. ¿Qué más tiene que tener para definirlo como inteligencia artificial? Pues tiene que razonar. Es decir, que si 2 más 2 son 4, pues bueno, pues ya es un razonamiento lógico, pero el razonamiento para nosotros con Machine Learning significa de que le vamos a enseñar de alguna manera a que nos pueda decir las cosas que necesitamos. Por ejemplo, ¿qué ventas tenemos? Después, por otro lado, pues tendrá que entender y ejecutar un planning. Es decir, que al fin y al cabo, estas serían las 4 bases importantes de la inteligencia artificial. Pero bueno, hablamos de inteligencia artificial como una cosa de hoy en día maravillosa, pero realmente en 1315 Ramon Llull ya tuvo la idea de que el razonamiento podías ejecutarlo de una manera artificial. Sí, es decir, tuvo la idea, no tenía los medios. Ahora ya sí están los medios aquí. Es decir, ya tenemos grandes procesamientos, grandes servidores, en la nube podemos hacer maravillas. Por lo tanto, ya es el momento. Sobre el lenguaje natural, que el objetivo hemos dicho que es que el ordenador pueda entender el lenguaje humano, lo vamos a utilizar para analizar frases y poder solicitar información a los ordenadores de una manera, pues como estamos hablando ahora mismo. ¿Para qué podemos utilizarlo? Pues primero de todo, análisis de frases y sentimientos. Vamos a ver, realmente la inteligencia artificial lo primero que tiene que hacer es analizar, ¿no? Por ejemplo, comentarios de usuarios que dejan en las redes sociales sobre los restaurantes, sobre los hoteles. Bueno, pues al día de hoy pues ya estamos intentando pues hacer para conocer el resultado de esto, los productos que reciben mejor y peor respuesta. Es decir, que estamos intentando con una frase
mayoritariamente escrita al día de hoy, pues analizarla y ver qué sentimientos tenemos sobre esa frase. ¿Para qué nos puede servir en una empresa? Pues para saber si hablan bien de nosotros o no, la gente, las redes sociales. Es decir, si queremos saber si la Coca-Cola le gusta a mucha gente o poca gente, pues se puede hacer un análisis de sentimiento en las redes sociales para de esta manera poder determinar ese volumen de personas. Bueno, es algo que no atañe directamente a una empresa, pero sí es importante para las personas de marketing saber si su campaña de marketing ha funcionado o no ha funcionado. Ya iremos viéndolo a continuación. En el gráfico de abajo a la izquierda que tenéis, pues veréis que pone el lenguaje natural, que entra dentro del Machine Learning una parte y del conocimiento profundo del Deep Learning otra parte pequeña. Al final del Deep Learning también lo vamos a mirar de explicar un poquito. Pero bueno, el Machine Learning, que es, pues nada, vamos a hacer que las máquinas aprendan, es un conjunto específico de la inteligencia artificial para que entrenen las máquinas exclusivamente para aprender. Pero para eso necesitamos tener nuestra información preparada. ¿Preparada? ¿Por qué? Porque necesitamos que la información sean datos, muchos y muy pequeños datos básicos. Al decir básicos me refiero a datos concretos, pero muchos. Y pequeños datos, no grandes relaciones de datos. Necesitamos tener un gran volumen de información porque mientras más datos analicemos, lógicamente los algoritmos nos van a dar un resultado mejor. Y datos extremadamente diversos porque tenemos que tener un abanico de datos diferentes. Este abanico de datos nos va a permitir tanto pues para un producto como para 25 productos. Es decir, que lo que necesitamos es tener datos granulares, con gran volumen de datos y diversos. Entonces, hablamos de Machine Learning, yo siempre en la parte inferior pues intento poner un poquito de historia, porque nos enseña un poquito a lo que ahora mismo estamos haciendo, pues bueno, ya ha habido gente que se lo ha estado planteando. No sé, en 1959 fue bautizado por el nombre de Machine Learning por Arthur Samuel. En el año 59, estamos en el 2019. Es decir, no solamente tenemos que decir, no, es que esto es una tecnología punta. Sí, pero la base y los algoritmos, la mayoría de los algoritmos que estamos utilizando ahora, pues vienen de muy antiguo. Una campana de Gauss, que es algo que estamos muy acostumbrados, lleva muchos años. Y sin en cambio, ahora es cuando se pueden ejecutar en décimas de segundo y comprobar cuál es el resultado que nos da. Es decir, que este Machine Learning es un campo de la ciencia que explora el desarrollo de algoritmos para que puedan aprender y hacer predicciones sobre los datos. La diferencia que hay con las tendencias, porque por ejemplo todos habremos hecho gráficas y le habremos dado al punto de tendencia y nos aparece, pues no sé, una tendencia regresiva o cualquier otro tipo de tendencia, es que lo que hace es lanzar hacia adelante esa tendencia exclusivamente. Mientras que con el Machine Learning no, ha aprendido y nos puede decir en un momento determinado y en este punto vas a bajar y al cabo de 3 meses vas a volver a subir. ¿Por qué? Porque puede ser que tengas un producto que es de temporada y a lo mejor no te hayas dado cuenta. Realmente el Machine Learning está dividido en 4 familias. Supervisados, no supervisados, por refuerzo y el Deep Learning, aprendizaje profundo. Cada uno de ellos tiene una serie de conceptos que ahora iremos sobre ellos y pasaremos y explicaremos. Y también una serie de algoritmos ya definidos al día de hoy. Digo al día de hoy porque, lógicamente, todo el mundo estamos trabajando sobre ello y, por lo tanto, vamos a más. El supervisado, pues tendremos diferentes familias, árboles de decisión, regresiones y clasificación. Ahora iremos y veremos qué posibilidades nos dan a las empresas para hacer esto. El no supervisado es para momentos puntuales en que no tenemos historia, por decirlo de una manera, ¿no? Queremos lanzar un producto y tenemos que tener esa historia
pues no hay, es un producto nuevo, pues bueno, a ver cómo podemos hacer para conocer cómo va a ir ese producto. El por refuerzo, es decir, por prueba y error, o el aprendizaje neuronal, que es el deep learning. El supervisado, pues bueno, está compuesto por algoritmos que intentan pues encontrar esas relaciones. Esas relaciones entre lo que nosotros tenemos como objetivo y lo que queremos predecir. Realmente, pues ¿para qué nos sirve? Previsiones de venta. Es decir, en una empresa, ¿por qué no? Podemos decir, pues si durante este mes has estado facturando tanto, en el anterior tanto, en el otro tanto, etcétera, etcétera, podemos llegar a hacer una previsión de venta e indicarle en los próximos meses lo que puede facturar, ¿no? Lógicamente, no es una regla fija, es decir, que siempre habrá una desviación posible. Hay temas que ni el Machine Learning ni la persona humana puede estar controlando, por ejemplo, pues eso, una caída de bolsa, etcétera, que hace que a lo mejor las ventas bajen y resulte de que el programa, pues con su Machine Learning todo supervisado y todo calculado con training, etcétera, pues dice que tendrías que subir. Hay temas, factores que no se pueden controlar y eso pues le pasa a todo el mundo. Las previsiones de venta nos van a servir en muchísimas empresas. No hablo de facturación, también hablo de compras, ¿por qué no? Es decir, si tenemos que comprar pues una serie de productos, podemos ver cuál es nuestro ciclo de producto, cómo se nos están planteando las ventas y a partir de ahí poder llegar a las previsiones correspondientes. Fraudes en compañías de seguros. Hay muchísimas compañías de seguros que están invirtiendo mucho en el tema de fraude para que de esta manera pues les salga más rentable todos los seguros que tiene. No solo seguros de vida, sino seguros, por ejemplo, de empresas en la cual pues se le ha estropeado pues no sé, el aire acondicionado y lo pasan por el seguro diciendo es que ha caído un rayo. Bueno, pues todo eso se intenta controlar. Para el tema de marketing, pues ya os podéis pensar de que con el Machine Learning y con algoritmos, pues podemos llegar a calcular el éxito potencial que pueda tener un nuevo producto, o las tendencias demográficas, en según qué sitios, pues bueno, sobre todo en la zona rural, pues la tendencia demográfica se sabe, se conoce de que por mala suerte pues va a menos, pero las ciudades ya tienen un nivel tan grande que tienen que controlar esas tendencias. Y los datos de comportamiento de masas, que esto es maravilloso para los políticos, que en la cual, pues bueno, pueden ayudarle de una manera en las elecciones, orientando la visión que tiene ese político sobre la visión que tienen las personas de la empresa, del país. Bueno, el Machine Learning supervisado, hemos hablado de árboles de decisiones. Bueno, pues un árbol de decisión es una manera de predecir la probabilidad de lograr algo, pero teniendo en cuenta de que el resultado será siempre sí o no, un resultado binario. Es decir, ¿voy a vender este producto sí o no? Y entonces todo ese árbol de decisión, a la derecha pues tenéis un pequeño árbol de decisión, si es hombre, la edad, si tiene un nivel tal. Por lo tanto, para saber si va a vivir o no va a vivir. Bueno, pues realmente ese árboles de decisión, es decir, los algoritmos de árboles de decisión nos van a permitir responder a la pregunta con una respuesta tan simple como sí o no. Es decir, por ejemplo, podría ser previsión de mantenimiento de máquinas en una empresa. ¿Se nos va a estropear la máquina? ¿Sí o no? Y la siguiente pregunta será ¿cuándo? Porque el sí lo tenemos seguro, ¿no? Si no hacemos ningún mantenimiento, segurísimo, segurísimo que se nos va a estropear la máquina. Pero esa decisión vamos a hacerla un poquito más complicada. Por ejemplo, si yo con esta información, pues de ese mantenimiento de máquinas, puedo hacer un análisis de árbol de decisión, que incorporo también las recomendaciones que en la nube tiene nuestro fabricante de las máquinas.
Por lo tanto, podré controlar también si nuestro rendimiento está suficientemente bien acompañado en la máquina o no. Al final de todo vamos a hablar un poquito de Industria 4.0 y volveremos a este punto del mantenimiento de máquinas. Un árbol de decisión. Esto es algo que todos cada día lo miramos. ¿El correo que hemos recibido es spam, sí o no? Bueno, pues todos los programas, o muchos programas de anti-spam se basan en árboles de decisión para poder indicarnos si ese correo que hemos recibido es spam o no, con un árbol de decisión. Es así de simple, pero el Machine Learning lo que va haciendo es mirar la historia, ver que realmente pues ese mail que hemos recibido, que lleva un adjunto que se llama no sé qué, y también puede ir mirando en otro sitio e ir sacando sus propias conclusiones. Es decir, que el concepto más claro, árboles de decisión para una respuesta sí o no, o blanco o negro, etcétera, para así de esa manera poder definir algo que tenemos que hacer. El Machine Learning de regresión es de lo más utilizado. Al fin y al cabo, hasta hay más ejemplos y todo. Pues bueno, aquí ya no estamos hablando de una respuesta blanco o negro, sí o no, sino que siempre será numérica, es decir, un valor. ¿Y cuánto voy a facturar el mes que viene? Por ejemplo, este sería el primero que todo el mundo pensamos, ¿no? Bueno, ¿y cómo me va a ir la facturación el mes que viene? Pues voy a facturar 5 o voy a facturar 5.000. Bueno, pues esto es un Machine Learning, es decir, un algoritmo de regresión el que hay que utilizar en estos casos. Está un poco planteado en la parte de la derecha, en el gráfico de la derecha, entre temperaturas y bueno, es la línea la que nos indica cómo va a ir. Realmente, yo estoy intentando explicarlo esto de una manera lo más simple posible. Considero de que no es el momento aquí para estar explicando conceptos un poco rebuscados, pero realmente lo que hace el Machine Learning es hacer un cálculo, hacer otro e ir mirando a ver qué fórmula matemática, si podemos decirlo de esa manera, pues llega a más puntos de los que tenemos en esa gráfica. Es decir, lo que estamos buscando es hacer una representación en una fórmula matemática. Entonces, realmente, como dice acá abajo de todo, la primera forma de regresión lineal documentada fue en 1805, publicada por Legren. Bueno, estamos hablando un poquito, pero este señor lo tenía que hacer a mano. ¿Y cuánto tardaba? Pues no sé, yo creo que... ¿Y qué vamos a facturar el mes que viene? Pues ha acabado el final de mes y aún no ha acabado de hacer la fórmula manualmente. Mientras que hoy en día, pues sí, lo podemos saber en segundos. Bueno, ¿para qué nos sirve el Machine Learning supervisado de regresión? Pues, por ejemplo, para predecir el precio de la vivienda. Muchísimas inmobiliarias al día de hoy calculan el precio de la vivienda porque les interesa no solamente el pasado, sino también el futuro y temas como número de habitaciones, la localidad, la facilidad del transporte, que todo esto es fácilmente cambiable. Por eso ya veremos después que cuando le enseñamos a la máquina no le enseñamos una sola vez y nos olvidamos. Le tendremos que enseñar continuadamente. Bueno, pues para calcular el precio previsto de un producto, a ver qué precio puede llegar el usuario final, el comprador, a pagar por el producto. Optimizaciones de stocks en las tiendas de productos. Hay algunas veces, hablando esto de las optimizaciones de los stocks, que realmente te encuentras con unos temas completamente pues inauditos. Por ejemplo, los que estáis en Latinoamérica también conocéis las Islas Canarias y sabéis que es un sitio pues que está cerquita del Ecuador y que por lo tanto pues allí pues hace una buena temperatura. Bueno, pues allí es donde se venden muchísimos más abrigos que en según qué ciudades de España. ¿El motivo? Pues al principio chocaba mucho cuando el algoritmo indicó de que los abrigos se los tenían que llevar a la tienda que tenía, en este caso, una gran superficie que tenían en Canarias. Y bueno,
el director gerente de allí pues dijo que quería apostar y comprobar que realmente eso era cierto. Y llevó los abrigos a Canarias y los vendió. Y claro, al final la idea era, ¿y por qué lo ha vendido? Vamos a ver, explícame, decía el gerente, cómo es que he vendido abrigos en Canarias. Muy fácil, porque en Canarias llega mucha gente de Suecia, llega gente de Inglaterra, de Alemania, que necesitan abrigos y allí los encontraban cuando se marchaban ya hacia su país, los encontraban y mejor de precio que en su país, por lo tanto lo vendían. Entonces, ¿qué fue la inteligencia artificial? ¿Suerte? No. Hubo muchas horas de trabajo por parte de un desarrollador para poder llegar al algoritmo correspondiente y correcto. Porque en el fondo, todos los algoritmos los podemos colocar en todas las cosas, pero claro, hay unos que dan más errores que otros o que el porcentaje de acierto es más bajo. Y tenemos sistemas en los cuales nos dice qué porcentaje de aciertos ha tenido ese algoritmo. Entonces, hay que hacer una previsión de ejecutar varios algoritmos, ver el porcentaje de acierto mejor y entonces sobre ese porcentaje utilizar ese algoritmo. Para optimizar procesos, pues bueno, ya os podéis imaginar que todos los procesos que son muy cambiantes en una empresa, pues se pueden incorporar viendo la historia y potenciándola hacia el futuro con unas variables diferentes. Porque al principio de todo hemos dicho que necesitaba granularidad, es decir, pequeños datos, pequeñas variables. Es decir, que mientras más variables es mejor después el cálculo, no tiene por qué. Es decir, nuestro producto de inteligencia artificial pues admite hasta 1000 variables. Es una locura incorporar 1000 variables. No, eso 10, 15 y no más. Porque si lo que queremos es segmentar tanto el dato, resulta de que al final también el dato pierde, se degenera, se degrada. Por lo tanto, hay que ir haciendo pruebas y viendo cómo se está comportando cada uno de los algoritmos con el número de conceptos que le estamos dando. Yo, por ejemplo, los que estamos viviendo aquí en España, lo seguro que lo habréis oído, que hay una empresa de recursos humanos que se anuncia que tiene 20 millones de datos aproximadamente para poder hacer esa selección vía inteligencia artificial, porque lo hace vía inteligencia artificial. Sí, pero hay que reconocer de que de cada candidato no tiene 20 millones de datos. De cada candidato podrá tener 100 datos y tendrá, pues a lo mejor, 2 millones de candidatos. Es decir, que la cosa es un poco diferente, ¿no? Pero bueno, el volumen en sí es un gran volumen de datos. Cosa que antes hemos dicho al principio también. Uno de los puntos era la granularidad y el otro era el gran volumen de datos. Entonces, más cosas. Pues podemos predecir el salario óptimo de un operario según el puesto de trabajo. Esto no lo he apuntado yo aquí por apuntar, sino porque ya hay empresas que lo están haciendo. Es decir, que lo han utilizado para esto. Y segurísimo que muchos de vosotros que estáis escuchando esto podréis llegar a decir después, pues yo lo utilizaría en X cosas. Bueno, pues ahí es donde está la gracia. Es decir, que realmente lo podamos utilizar en los problemas que tenemos para poderlos superar, ¿no? Por ejemplo, detección de fraude en transacciones de dinero. Realmente, cuando nos bloquean la visa, no es porque haya un señor ahí detrás que diga, pues le voy a bloquear la visa a este señor. Es porque ha habido una serie de indicadores que se están revisando en cada momento y que intervienen conceptos que a lo mejor nosotros ni es que no los imaginamos, ¿no? Para que después nos digan, no, pues resulta es que no me fío de que me vayas a pagar a final de mes y por eso te bloqueo la visa, o porque resulta de que creemos que has estado en este país y por lo tanto te hemos bloqueado la visa hasta que no veamos que realmente no llega ninguna transacción no correcta. Entonces, esa detección de fraude, de bloqueo de clientes, transacciones de dinero, temas, por ejemplo, de riesgos bancarios, cuando nos van a dar una hipoteca para adquirir un bien que sea de precio elevado, pues vamos al banco e intentamos que el banco pues nos preste el dinero a un coste
esperemos razonable, y que ese dinero pues, nos sirva pues, para comprar ese bien, ¿vale? Pero el banco ha estado analizando nuestros datos, ha estado haciendo un machine learning supervisado y nos va a pedir, bueno, todo. Nos va a pedir la hoja de salario, si tenemos hasta el médico, si nos va a dar un infarto, etcétera, etcétera, para de esta manera ver, predecir si vamos a durar muchos años y vamos a poder pagar ese préstamo o no. Entonces, bueno, esto es una manera también de machine learning de regresión. Recomendaciones de productos. Pues bueno, es una manera también de machine learning, es decir, las páginas web cuando nos aparecen y productos recomendados, no es porque sean los más cercanos o porque el código de artículo sea muy parecido, es porque para la información que tienen ya de nosotros, y tienen mucha, demasiada a veces, pues resulta de que creen que nosotros podemos consumir ese producto. Entonces, ahí es donde están pues, las grandes empresas como Amazon, como Google, que están recaudando, recogiendo toda esa información y analizándola a cada momento y vendiéndola. Es decir, hay conceptos en que se nos escapan, pero algunos están saliendo a la luz y muchos otros que no nos enteramos, ¿no? Pero segurísimo que somos personas públicas todos, aunque no nos gusta, pero es así. Bueno, entonces, el punto de regresión, al fin y al cabo, es un concepto de machine learning o un sistema, un algoritmo, en la cual nos va a permitir desarrollar una serie de ayudas a la toma de decisiones con inteligencia artificial que nos van a poder predecir lo que va a poder pasar. Pero no hay solamente esa. Tenemos también el sistema de clasificación, que realmente, pues bueno, se utiliza para unas predicciones un poquito no continuadas en el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ir a nuestra carpeta de correo de spam, posiblemente nos haya pasado al spam uno que no debiera, pero bueno, el software que tiene y que ha sido desarrollado muchas veces con inteligencia artificial nos los está clasificando. Ese es el concepto de ese machine learning para clasificación. Por ejemplo, en sistemas de calefacción o aire acondicionado, si las condiciones climáticas cambian, pues podría afectar, por ejemplo, que se nos para el aire acondicionado del servidor, pues puede afectar al aparato y se puede estropear. Bueno, pues todo esto se lo puede ir calculando con los datos que le puedan ir llegando. Muchos de estos datos hoy en día aún no se están generando. ¿Por qué? Porque las empresas, las industrias, no tenemos el concepto de incorporar la maquinaria dentro de lo que estamos hablando de bases de datos o de extracción de datos. En Industria 4.0 hablaremos. Sí hay que pensar un poco en que cada vez más todas las industrias necesitan recuperar esos datos de las máquinas y analizarlos. Pues con estos sistemas de clasificación podemos llegar analizándolos y clasificándolos. Después tenemos el Machine Learning no supervisado, que es lo que habíamos comentado, que queremos lanzar un nuevo producto y no sabemos cómo nos va a afectar a las ventas. Entonces, bueno, realmente se puede realizar, en el lado de la derecha pues tenemos un pequeño gráfico en la cual, pues bueno, colocamos por puntos otros productos que ya tenemos, muchas veces es un producto, no digo similar, pero parecido a otro con unos cambios estructurales. Y entonces, sobre estos otros productos, vamos a buscar ese algoritmo para que nos diga si va a poder ser un buen lanzamiento del nuevo producto o no. También lo utilizamos pues, para recursos humanos, para ver los perfiles. Es decir, no vamos a tener un señor estupendo en todo lo que buscamos, pero sí podemos llegar a tener un señor, pues que hablo en la parte informática ahora, pues necesitamos un señor que sepa PHP, que sepa Java, que sepa C# y que sepa CSS. Y resulta de que, bueno, que encontramos alguno, pero que no sabe CSS o que no sabe Java. Entonces, la valoración de esa falta de ese componente o de ese punto, pues se hace de una manera con Machine Learning no supervisado. Entonces,
¿Qué es lo que nos ocupa en esto? Pues nos ocupa al no tener datos históricos. Y el no tener datos históricos ya vamos un poco de cabeza hacia el Machine Learning no supervisado. Hemos hablado de Machine Learning por refuerzo. Bien, el Machine Learning por refuerzo en una empresa no es que se utilice mucho, pero bueno, como hay que hablar un poquito de cada uno de ellos y que tengáis la visión global, es decir, no pretendemos que seáis unos especialistas, pero sí que cuando os lleguen a hablar de Machine Learning o vosotros penséis hacer alguna cosa, pues tengáis las ideas claras, que ese es el concepto de este webinar. Es decir, intentar dejar las ideas lo más claramente posible para todos y no profundizar a lo mejor en algún concepto en especial. No, es dar una visión y ver qué podemos hacer con ellos. Bueno, pues con el Machine Learning por refuerzo significa pues que lo estamos haciendo a base de prueba y error. Hago esto, no va, hago esto, no va, hago esto, sí va. Y entonces, ¿para qué se utiliza esto? Pues para robótica, los típicos PLCs que hay por las máquinas conectados, en la cual, pues bueno, pues hacen un paso, si la pieza no se ha movido, vuelven a lanzar el paso adelante hasta que la pieza se mueve. Tienen unos detectores que le van diciendo sí o no, o juegos, etcétera. Es decir, que no es que sea un concepto, el Machine Learning por refuerzo, un concepto muy abierto a nivel empresarial, pero como existe, pues bueno, lo hemos querido incorporar. Al igual que el aprendizaje profundo. Bueno, aquí sí tenemos en el aprendizaje profundo una parte, creo que importante y que ya se está utilizando en muchas empresas, sobre todo en grandes superficies. Bueno, el reconocimiento de voz no hay que hablarlo, la mayoría de veces ya llamamos directamente y la conexión es una centralita que le decimos 1, que le decimos 2 y que nos va pasando. Entonces vamos reconociendo o va reconociendo la voz. Hay que tener en cuenta de que hasta los coches, los autos la utilizan. Es decir, hoy en día el manos libres para llamar al teléfono desde el auto es un reconocimiento de voz. Es un DIP. Un aprendizaje profundo. Algo interesante, reconocimiento de piezas defectuosas. Bueno, si nosotros le enseñamos, en este caso con inteligencia artificial, una pieza defectuosa de las que producimos y que el ordenador va a mirar de controlar no con una fotografía, sino de algunas maneras más bonitas. Yo conozco una que implantamos a base de, pues, con una cámara de infrarrojos para así de esa manera detectar las burbujas que hay dentro de la pieza. Pues entonces, después la máquina lo que hacía era, por cada pieza de que se fabricaba, miraba de compararla y con inteligencia artificial veía si el volumen era tan grande que esa pieza tenía que ser defectuosa y rechazarla o no y podía pasar el control de calidad. Bueno, pues ese es un tema interesante. Los asistentes virtuales, los chats, por ejemplo, la mayoría de webs en la cual hay un chat, ya no hay nadie detrás. No está el señor Manolo esperando que expliquemos nuestro problema. Hay una máquina que incorpora inteligencia artificial y que se está entendiendo de lo que nosotros decimos gracias al lenguaje natural, eso es importante, y después nos está entregando una serie de posibilidades de lo que puede llegar a tener la manera de arreglar nuestro problema. La detección de rostros, que la he dejado un poquito para el final, es algo que hoy en día ya se está utilizando. Sobre todo lo podemos comprobar en las grandes superficies que nosotros vamos, pues normalmente a comprar cada semana. Vamos con el carrito y lo llenamos de cosas. En la cual, pues, al principio entró un poco por el punto de vista de que teníamos que conocer qué número de personas había dentro, pero no contar las repetidas. Es decir, que si yo me traslado de una cámara de vídeo de seguridad a otra cámara de vídeo, que no me cuente 2 veces. Bueno, pues ese fue el primer paso. Entonces, con ese reconocimiento de la persona, se extrapoló un poquito más. Vimos qué días de la semana venía ese señor y por qué zonas paseaba.
Porque el hombre es animal de costumbres y normalmente pasea siempre por el mismo sitio. Eso me recuerda a un tiempo que hicimos un software para una cooperativa agrícola en Valencia, en la cual pues había que recoger la naranja y hicimos un cálculo, mejor cálculo que se podía hacer para recoger las naranjas en los árboles que teníamos allí, es decir, en todos los naranjos, que eran muchísimos, ¿no? Y fue maravilloso. Y un tractor lo hacía maravillosamente bien, pero cuando llegó el carro que estaba tirado por un animal y que el animal toda la vida había ido por ese camino y se le decía que por el otro, pues no funcionaba. El animal seguía por ese camino. Pues bueno, somos animales de costumbre, pasamos por los mismos sitios y eso es importante para las personas que trabajan en un supermercado o una gran superficie, porque van a tener que colocar allí los productos que más desean vender y los que nosotros a lo mejor menos deseamos comprar. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, con ese fue un segundo paso y después ya llegó el tercer paso en el cual estamos ahora, y es que, claro, si te están grabando hasta en la caja, hasta saben la factura que has pasado, los productos que te has llevado, y desde las imágenes se recoge esa información. Entonces, es todo tan rápido que después resulta de que cuando están saliendo por la caja esos tickets que nos están entregando de cheque regalo, pues están viendo los productos que hemos comprado. Fijaros de que el cheque regalo nunca es de los productos que compramos, porque si no, nos estarían regalando algo que no les interesa a ellos. Fijaros de que, además, en ese producto cheque regalo va a colocar una fecha para que tengamos que ir allí y que esa fecha normalmente son los días que no vamos. Es decir, que si vamos el viernes por la tarde y el sábado por la tarde, pues nos van a poner el producto para el miércoles. Saben que nosotros solamente vamos viernes y sábado. Entonces, todo esto es aprendizaje profundo. Todo esto es la manera de ir dándole la vuelta a la información, esos millones y millones de registros que estamos generando a cada momento, para que la empresa pueda aprovechar. Claro, esta detección de rostros que hablaba yo, pues en una empresa pues que son 8 personas, pues no lo van a tener allí para entrar en fábrica. Pero para una empresa que a lo mejor son 400 personas, una fábrica de automóviles, y que lo que tienen miedo es que pueda haber un atentado, pues resulta de que una detección de rostros, aparte de tener la tarjetita para abrir las puertas o cerrar las puertas, es importante tenerlo. Entonces, esto es lo que estoy intentando explicaros un poco de cada concepto hacia dónde lo podemos llevar. Realmente, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Es el entrenamiento, es el training. Es decir, y no será un training que cada vez tengamos que hacerlo una vez y ya está. No, habrá que repetirlo cada X tiempo. Porque lo que hacemos es de la siguiente manera. Recogemos los datos, los analizamos y entonces buscamos un algoritmo, un cálculo matemático que cumpla esa regla. ¿Y cómo lo hacemos con el training? Pues cogemos la mayoría de datos, aquí he colocado un 70%, imaginémonos que tenemos 1 millón de registros en un fichero, entonces tomamos 700.000 registros y con eso pues intentamos calcular ese algoritmo. Con el otro 300.000 que hacemos, probamos el algoritmo. Es decir, ese es el concepto del training. Entonces, claro, mientras más tengamos de volumen de datos, podremos hacer un training mejor y, por lo tanto, un algoritmo mejor. El concepto es, aprendo de unos, de la historia, veo que se comporta con respecto a esa parte que no he tomado, que se comporta correctamente y, por lo tanto, ya tengo un algoritmo que, de principio, tiene muy buena pinta de que todo funcione bien. Entonces, esa es la imagen que he querido representar en la parte de la derecha entre el datos, training, lo testea, mira el resultado y vuelve a comenzar. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues hay trainings que pueden durar días enteros y semanas y hay otros que pueden durar, pues nada, 6 minutos. ¿Dependerá de qué? Pues del volumen de información, de la granularidad, de los conceptos que le hayamos incorporado para hacer el cálculo. Entonces, todo esto es lo que se va moviendo. ¿Y por qué hacer el training cada 2 meses, cada X tiempo?
porque de esta manera, como habrá cambiado la historia, a lo mejor también nos ha cambiado el comportamiento y, por lo tanto, necesitamos rehacer otra vez ese algoritmo, ¿no? Entonces, ese algoritmo o esa fórmula matemática, decirle como queráis, al fin y al cabo, lo que estoy intentando son conceptos básicos, pero lo que buscamos es que no sea algo antiguo y con lo cual pues podemos llegar a resolver un problema mal porque los datos han cambiado y la tendencia de los usuarios en consumo, etcétera, etcétera, haya cambiado. Bueno, pues ya por la parte final vamos a hablar de Industria 4.0, de IoT. Algo que ahora mismo pues está muy de moda, pero no está entrando todo lo que debiera. Ahora explicaré. Realmente estamos ya en un cuarto escalón. Ahí hay 3 escalones de Industria 1.0, que era pues una mecanización por energías, unas máquinas de vapor, etcétera. La 2.0, que ya era una producción en masa, eran unas cadenas de producción. La 3.0, que ya había robots, autómatas. Por cierto, hablando de robots, algo que siempre hay que estar al tanto. Bueno, ya sabéis que las personas, pues por mala suerte, pues trabajamos cada vez menos en según qué cosas y por buena suerte trabajamos más en otras cosas. Es decir, los trabajos pesados no los realizan personas normalmente, ya los realizan máquinas. Pero bueno, esto significa de que hay mucha gente de que no puede trabajar y entonces los gobiernos pues están pensando en incorporar impuestos de rendimiento a no a las personas físicas, sino a las máquinas físicas. Entonces, esos robots posiblemente pues tengan que pagar algún tipo de impuesto para según en qué países. Bueno, pues la industria 4.0. Aquí lo que ya intentamos es que esos robots se interconecten entre ellos, no solamente con el ERP o con la tableta no sé, del señor de mantenimiento, sino que incorporemos esa información en la nube, en el cloud. Es decir, pasamos de un sistema SCADA, un sistema SCADA antiguo era un sistema que nos controlaba unas máquinas, nos permitía pues monitorizar la información y hasta cambiar los parámetros, pero normalmente estaba centrado en un punto y de ahí nos salía. Pues bueno, pasamos a otro mundo muy abierto y es incorporar pues indicadores y esos indicadores nos permitirán controlar pues la temperatura. Por ejemplo, uno de los proyectos que me acuerdo de él ahora mismo es un horno en la cual pues sirve para estabilizar piezas de fundición, en la cual pues hay que subir la temperatura hasta 600 grados aproximadamente y después ir bajando la temperatura de una manera pues poco a poco para que la pieza pues se vaya pues estabilizando sola y que no haya grandes cambios en el volumen y en las características. Bueno, esa información así solamente nos servía antiguamente pues para dar una gráfica y decir, has pasado esto. Al día de hoy recuperamos esa información, la pasamos a la nube, la comparamos con el fabricante de ese horno para ver si estamos utilizándolo bien o no. Incorporamos también con inteligencia artificial qué sistema más óptimo hubiera podido ser de bajada de temperaturas, ¿no? Y encontramos al final y todo hasta el rendimiento de esa máquina. Bueno, pues, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué no tenemos una máquina de inyectar que recuperamos la información, nos la llevamos a la nube y resulta de que en ese momento estamos viendo de que le estamos inyectando, no sé, a 6 inyectadas por segundo y resulta de que el fabricante nos está diciendo que no pases de 4, que se te va a estropear la máquina. Mantenimiento. Entonces, todo esto es lo que nos permite esta industria 4.0. Hay que hacer mención un poco en que ahora en este tema de industria 4.0, voy a ver si está en la siguiente. No. Sí, está aquí. Hay que hacer mención de que con esta información de industria 4.0, que al fin y al cabo es recuperar de las máquinas por medio de unos conversores RS232 o Arduino o una serie de protocolos que hay con un concentrador, llevarlo al cloud, también significa que podemos realizar cuadros de mandos, de rendimiento, de controles, previsiones de mantenimiento, enlazar con un fabricante, como decía antes,
que el usuario puede hacer consultas abiertas y hasta avisos de fallos por email, no de que he fallado, sino de que va a fallar. Ahí es donde está la inteligencia artificial, ¿no? Otro punto y aparte que hay es todo el tema que estamos intentando ahora ya el cambio a, pues no sé, al 5G, por ejemplo. Barcelona, en donde nosotros estamos ubicadas el centro de desarrollo, pues es pionera, ya está incorporada dentro de la red 5G a través de un acuerdo que hubo con varios operadores, entre ellos pues Vodafone y otro más que no me acuerdo ahora. Pues bueno, pues el proceso del 5G está orientado a que todos los autos, todos los coches que nosotros utilizamos incorporen tanta información que el 4G se les quedaba pequeño. Se queda pequeño para el volumen de información que hay que traspasar y a las velocidades. ¿Por qué? Porque queremos que el auto pues maneje solo. Por lo tanto, eso significa que tiene que hacer una entrada de información maravillosamente grande para poder detectar y poder hacer, no sé, accionar el freno o accionar el volante a la derecha o a la izquierda o frenar en caso de que llegue un ciclista y no lo veamos, como pasó hace muchos años a una casa de automóviles. Entonces, esto hoy en día es una realidad para cara a los fabricantes, pero al fin y al cabo no se puede colocar en marcha aún porque la inversión en el sector público tiene que ser muy grande. Es decir, si vamos a girar y hay una persona que está pasando por un paso de peatones a la derecha, pues resultará de que tenemos que tener algún aparato que nos recupere esa información de que está pasando una persona en tiempo real, no la envíe al coche que está a punto de girar a la derecha y que el coche pueda reducir la velocidad, ¿no? Entonces, esto es una infraestructura muy grande que poco a poco se irá incorporando, pero bueno, se está en ello. En total, en resumen, y con esto acabo, ¿por qué debemos ir hacia estas tecnologías? Bueno, por un lado nos mejora las tomas de decisiones, Por otro lado nos mejora los tiempos y la seguridad del dato. Al fin y al cabo, porque es rentable para la empresa. El ROI, el retorno de la inversión, es bajo y por lo tanto es importante. También porque nos empuja a la competencia, porque no, si no podemos luchar contra ellos, pues tendremos que hacer alguna cosa nueva. Por lo tanto, tenemos un aliado en la tecnología muy importante y más precisamente en la inteligencia artificial y el Business Intelligence, que como hemos dicho antes es la capa de presentación. Es decir, solamente con la inteligencia artificial pues no nos enteramos de nada. Sí, lo ha calculado el ordenador, tiene un algoritmo maravilloso, muy bien, pero no nos hemos enterado de nada. ¿Cómo nos enteramos? Porque la capa de Business Intelligence nos va a representar y nos va a decir, no, por aquí no, tienes que ir por allá porque esta es tu tendencia, etcétera. Es decir, nos va a dar la seguridad de que le estamos haciendo algo bien. Y bueno, nada más. Ahora le voy a pasar el testigo a mi compañero José Garrido, en la cual os va a explicar un poco cuáles son nuestros retos y cuáles son nuestras herramientas que pretendemos pues bueno, que conozcáis y que creemos que son realmente importantes para el mercado actual. Muchas gracias y saludos a todos.